Buenas noches, apreciables matraqueros. Espero se encuentren muy bien en esta noche de sábado. Como saben, nos toca un poco de literatura desde la Ciudad de México para todos ustedes y todas aquellas personas que nos quieran ver y escuchar alrededor del mundo. Entonces, como ya nos hicieron el favor las redes sociales de avisarles que hoy tenemos a Jules Barbet con las diabólicas, entonces, antes que otra cosa suceda, les quiero invitar a que nos sigan en el Matraquero y en la fanpage de Salman el Magnífico, que soy yo, y que también me podrán encontrar en el YouTube como Tolaxotul. Asimismo, hoy quiero externar mi agradecimiento a Ramiro Guzmán, ya que hace algunos días me llegaron sus ejemplares desde Uruguay. Aquí tienen los timbres para que vean que no miento. Y bueno, el paquete donde venía estos libros. Entonces, esto lo digo porque la semana pasada precisamente hicimos la cápsula literaria sobre Ramiro Guzmán y algunos de sus escritos, unos poemas y unos cuentos. Entonces, esto lo hago también para avisarles que tendremos una segunda cápsula de Ramiro Guzmán en algunas semanas. Eso es ya un hecho prácticamente. Entonces, quiero agradecer a Ramiro Guzmán y a todo el equipo de EOS Producciones. Bien, solamente era eso. Y estoy muy contento. Por supuesto, aquí hasta se encuentra la dedicatoria. Pero bueno, tan tan. Entonces vamos con Jules Barbet, con las diabólicas. Como ustedes saben y ya intuyen, muy poco de francés, pero bueno, ni modo, me toca fletarme como otras veces y lo tendré que hacer. Dice la dedicatoria, ¿a quién dedicar esto? Jules Barbet. Dice, prefacio del autor a la primera edición francesa. He aquí las 6 primeras. Si el público muerde en ellas y las encuentra a su gusto, se publicarán próximamente las otras 6. Pues son 12 como una docena de melocotones, estas narraciones pecadoras. Se comprenderá que en su título de Diabólicas no tiene la pretensión de ser un libro de oraciones o de imitación cristiana. Sin embargo, han sido escritas por un moralista cristiano que, además, presume de observación verdadera y que es audaz. Un moralista que cree, y esa es su poética personal, que los pintores poderosos pueden pintar todo y que su pintura siempre es bastante moral cuando es trágica y cuando inspira horror hacia aquello que reproduce. La verdadera inmoralidad solo se encuentra en los impasibles y en los burlones. Ahora bien, el autor de este libro, que cree en el diablo y en sus influencias en el mundo, no se ríe de ellas y no las cuenta a las almas puras, sino para alejarlas de ellas. Cuando se hayan leído estas diabólicas, no creo que haya alguien dispuesto a comentarlas de hecho. Y en esto reside toda la moralidad de un libro. Dicho lo cual, en honor suyo, surge otra cuestión. ¿Por qué dio el autor a estas pequeñas tragedias a pie llano ese nombre bien sonoro y quizás demasiado de diabólicas? ¿A causa de las historias mismas o bien por las mujeres de estas historias? Estas historias son desgraciadamente verdaderas. Nada en ellas han sido inventado. Solo se ha omitido el verdadero nombre de los personajes y esto es todo. Se les ha enmascarado, se han quitado las máscaras de su ropa. El alfabeto me pertenece, dijo Casanova cuando le reprochaban que no usase su nombre. El alfabeto de los novelistas es la vida de todos aquellos que tuvieron pasiones y aventuras, y solo se trata de combinar con la discreción de un arte profundo las letras de ese alfabeto. Por lo demás, pese a la
a lo fuerte de estas historias, aparte las prudencias necesarias, habrá ciertamente cabezas vivas excitadas por este título de diabólicas, que no las encontrarán tan diabólicas como pretenden ser. Estas personas esperan sin duda invenciones, complicaciones, cosas rebuscadas, refinamientos, todo el aparato del melodrama moderno que se infiltra en todas partes, incluso en la novela. Pero se equivocarán esas almas encantadoras. Las diabólicas no son diabluras, son diabólicas. Historias reales de este tiempo de progreso y civilización, tan deliciosas, tan divinas que cuando uno reproduce describirlas parece siempre que el diablo las ha dictado. El diablo es como Dios. El maniqueísmo, que fue la fuente de las grandes herejías de la Edad Media, el maniqueísmo no es tan tonto. Malebranche decía que Dios se reconoce por el empleo de los medios más simples, el diablo también. En cuanto a las mujeres de estas historias, ¿por qué no habrían de ser diabólicas? ¿No tienen acaso en su persona bastante diabolismo para merecer este nombre? Diabólicas. No hay una sola a la que se pudiera decir en serio, mi ángel, sin exagerar. Como el diablo, que fue ángel también, pero que cambió. Si ellas son ángeles, lo son a la manera del diablo. La cabeza abajo y el resto arriba. No hay ni una sola pura virtuosa. Inocentes monstruos en parte presentan un total de buenos sentimientos y moralidad muy poco considerable. Ellas podrían, pues, llamarse también las diabólicas, sin usurpar este título. El autor quiso hacer un pequeño museo con estas damas, en tanto que se haga el museo aún más pequeño de las damas que en la sociedad hacen contraste y pedó con aquellas, pues todas las cosas son dobles. El arte tiene los lóbulos como el cerebro. La naturaleza se parece a esas mujeres que tienen un ojo azul y el otro negro. He aquí el ojo negro dibujado con tinta, con la tinta de la pequeña virtud. Tal vez se dibujará el ojo azul más tarde. Después de las diabólicas vendrán las celestes, si es que se puede encontrar un azul bastante puro. Pero, ¿acaso existe? Jules Barbet, París, 10 de mayo de 1874. Bien, entonces, como ya nos dijo el autor, tenemos 6 historias, de las cuales yo les voy a leer solamente fragmentos de la cuarta historia, solamente como para resumir un poco este pequeño cuento extenso, más bien, es un cuento un tanto extenso, pero muy rico. El revés de las cartas de una partida de whist. 1. Me hallaba una tarde del verano pasado en casa de la baronesa de Mascagny, entre las damas de París, una de aquellas a quienes más agrada el espíritu de antaño, y la cual abre de par en par las 2 alas de la puerta de su salón. Una sola bastaría a las pocas personas de entre nosotros que aún poseen ese espíritu. ¿No se convirtió acaso últimamente al espíritu en un animal pretencioso al que se suele llamar inteligencia? La baronesa de Mascagny pertenece por su marido a una antigua familia muy ilustre oriunda de Grisons. Lleva, como lo sabe todo el mundo, en sus armas hocicos con 3 cartas, un águila de plata, una llave de plata, un casco del mismo metal y un escudo que tiene en su corazón un escudete azul cielo con una flor de lis de oro.
Este escudo, así como las piezas que le cubren, fue otorgado a la familia de Mascrani por varios soberanos de Europa, en recompensa por los servicios que había prestado en diferentes épocas de la historia. Si los soberanos de Europa no tuviesen que ocuparse hoy en día de otros asuntos distintos, hubieran podido cargar con alguna pieza nueva este escudo tan noblemente complicado ya, para recompensar el cuidado verdaderamente heroico que posee respecto a la conversación. La baronesa es hija expirante de las aristocracias ociosas y de las monarquías absolutas, ayudada por su espíritu y por los modales propios de su nombre. La baronesa hizo de su salón una especie de coublon delicioso donde se refugiaba la conversación de antaño, última gloria del espíritu francés que se vio obligada a emigrar ante las costumbres utilitarias y laboriosas de nuestro tiempo. Es en este salón donde cada noche el espíritu francés, hasta callarse por completo, canta divinamente su canto de cisne. Allí, como en las raras casas de París, en que se han conservado las grandes tradiciones de la charla, no se hace alarde de frases tópicas y el monólogo es desconocido casi por completo. Nada recuerda el artículo de periódico o el discurso político, esos dos moldes tan vulgares del pensamiento del siglo XIX. El espíritu se contenta en aquel salón con brillar en frases encantadoras o profundas, pronunciadas rápidamente, a veces incluso mediante simples entonaciones, o menos aún, mediante algún pequeño gesto genial. Gracias a este dichoso salón puede reconocer mejor aún a una potencia de la que jamás he dudado, la potencia del monosílabo. ¿Cuántas veces lo he oído lanzar o dejar caer en un talento muy superior a la de la señora Mars, reina del monosílabo en la escena, la cual hubiera sido destronada poco a poco en el barrio de Saint-Germain, si hubiera podido aparecer allí, porque las mujeres de este barrio son demasiado grandes para, si son finas, refinar la fineza como una actriz que trabaja en las piezas de Marivaux. Bien, pasamos a la segunda parte que les voy a leer. Y dice así: «Prohíbele, mamá», dijo ella con la familiaridad de una niña mimada educada para ser déspota, «que nos cuente esas historias atroces que hacen estremecer». «Me callaré si usted lo quiere así, señorita Sibylla», contestó aquel cuyo nombre, en su familiaridad ingenua y casi tierna, ella no había mencionado. Él, que vivía tan cerca de aquella alma joven, conocía su curiosidad y su temor, pues tenía ella, respecto a todas las cosas, esa especie de emoción que se siente al hundir los pies en un baño más frío que la temperatura, baño que corta la respiración a medida que nos sumergimos en el frescor impresionante de su agua. Sibylla no tiene, que yo sepa, la pretensión de imponer silencio a mis amigos, dijo la condesa, acariciando la cabeza de su hija tan prematuramente pensativa. Si ella tiene miedo, le queda el recurso de los miedosos, la huida. Puede salir. Mas la caprichosa muchacha, que tal vez tenía tanto deseo de oír la historia como su señora madre, no huyó, sino que enderezó su cuerpo delgado, palpitante por el interés temeroso, y lanzó la mirada de sus negros ojos profundos hacia el lado en que se hallaba el narrador, cual se hubiese inclinado sobre un abismo. «Pues bien, cuente», dijo la señorita Sofía de Revistal,
Rubistal, volviendo hacia él sus grandes ojos castaños bañados de luz, húmedos, aún a pesar de haber brillado tan diabólicamente. Y añadió con un gesto imperceptible: «Vamos, mire, todos estamos escuchando». Entonces él contó lo que sigue. Mas podría yo, sin debilitarlo, reproducir este relato matizado por la voz y el gesto, y sobre todo podría destacar la impresión que produjo en todas las personas reunidas en la atmósfera simpática de este salón. Bien, entonces ahí va la historia después de este gran preámbulo de este relato. Entonces pasamos a otra parte del texto y dice así: la cuarta persona de esta partida, la condesa de Stasseville, añadió, mi pariente perdió su dinero con la indiferencia aristocrática que ponía en todas las cosas. Tal vez fue en esta partida de whist donde se decidiera su suerte, allí donde se crean los destinos. ¿Quién sería capaz de comprender una sola palabra de este misterio de la vida? Nadie tenía entonces interés alguno en observar a la condesa. En el salón no fermentaba sino el ruido de naipes y fichas. Hubiera sido curioso, sin embargo, observar en esta mujer, considerada y reconsiderada entonces por todo el mundo como un trozo de hielo pulido y cortante, si lo que se creyó más tarde y lo que fue luego repetido en voz baja y con espanto data en realidad de aquel momento. La condesa de Tremblay de Stasseville era una mujer de 40 años, de salud muy delicada, pálida y menuda, pero de un pálido y menudo que no he visto jamás sino en ella. Su nariz borbónica, algo pellizcada, su cabello castaño claro y sus labios muy finos indicaban una mujer de raza, pero una mujer en la que el orgullo podría fácilmente convertirse en crueldad. Su palidez teñida de azufre era enfermiza. Si se hubiera llamado Constancia, decía de ella Ernestina de Beaumont, la cual recogía los epigramas hasta en Ichibó, la podríamos llamar Constancia Cloro. Quienquiera que conociese el género de espíritu que poseía la señora de Beaumont, sería una intención atroz en esta frase. Pese a su palidez, sin embargo, pese al color de hortensia ajada de los labios de la condesa de Tremblay de Stasseville, había para el observador avesado, precisamente en estos labios apenas marcados, tenues y vibrantes como la cuerda de un arco de violín, una fisionomía espantosa de arrebato reprimido y de voluntad. La sociedad de provincia no lo vio, no veía en la rigidez de esta boca estrecha y mortífera, sino la hoja de acero sobre la cual bailaba incesante la flecha arpada del epigrama. Un par de ojos garzos la condesa llevaba el sinople verde centellante de oro, tanto en su mirada como en su blasón, coronaba sin calentarlo como dos estrellas fijas este rostro. Estas dos esmeraldas rayadas de amarillo, montadas bajo las cejas rubias e insulsas de su frente fruncida, eran tan frías como si hubiesen sido extraídas del vientre y de la hueva del pez de Polícrates. Solo el espíritu brillante, adamascado y afilado como una espada, encendía a veces en esta mirada vitrificada los rayos de esa espada que gira de la que habla la Biblia. Las mejores odiaban este espíritu de la condesa de Tremblay, como si ello hubiese sido belleza. Y en efecto, era una belleza. Bien, seguimos, nos brincamos un poco.
Excepto esos pocos días que pasaba en París, continuó el narrador audaz, el cual ni siquiera ponía a sus personajes la media máscara de Arlequín, la vida de la condesa de Trumblot de Stasseville estaba ordenada como la partitura de esa música aburrida que se llama la existencia de una mujer, como il faut. En provincia, durante 6 meses del año permanecía en el fondo de su hotel, en la ciudad que acabo de describirle en lo moral, y durante los 6 meses restantes cambiaba el fondo del hotel por el de un castillo, situado en una hermosa propiedad que poseía a 4 leguas de la ciudad. Cada 2 años conducía a su hija a París, dejándola allí al cuidado de una vieja tía, la señorita de Triflevat, pero nunca iba a Spa, a Plombières o a los Pirineos, tampoco iba a tomar las aguas a ningún balneario. ¿Sería por temor a los maledicentes? En provincia, cuando una mujer de la posición de la señora de Stasseville va sola a tomar las aguas tan lejos que no se creería, que no se sospecharía. La envidia de aquellos que se quedan parece vengarse a su modo del placer de que gozan los que viajan. Los aires más singulares vienen como soplos extraños a turbar la pureza de las aguas. ¿Es acaso en el río amarillo o es en el río azul en el que en China se abandona a los niños? Los balnearios en Francia se parecen a este río. Si no es un niño lo que allí se abandona, siempre se pone en peligro algo a los ojos de aquellos que no van. La burlona condesa de Trumblot era demasiado orgullosa para sacrificar uno solo de sus caprichos a la opinión pública, pero no tenía el capricho de tomar las aguas, y además su médico prefería que permaneciese cerca de él, pues a una distancia de 200 leguas las visitas a 10 francos a cada una no podrían multiplicarse mucho. Por lo demás, la cuestión consiste en saber si la condesa tenía o no capricho alguno. El espíritu no es la imaginación. El suyo era tan neto, tajante y positivo, incluso en la broma, que simplemente excluía la idea de capricho. Cuando estaba alegre, lo que sucedía raras veces, producía tan perfectamente ese sonido vibrante de las castañuelas de ébano o de las panderetas, todo piel tensa y rodajes de metal, que nadie se podía imaginar que hubiese jamás en aquella cabeza seca. Cual hoja de cuchillo, nada que recordara la fantasía, nada que hubiese podido considerarse como una curiosidad soñadora que engendra la necesidad de abandonar un lugar para irse a otro. Desde que era rica y viuda, y dueña de sí misma, por tanto, y de muchas otras cosas, hacía ya 10 años que lo era, hubiera podido transportar su vida inmóvil bien lejos de ese agujero de nobles, donde sus noches transcurrían jugando Boston y whist con solteronas que habían conocido la chouannerie y con viejos caballeros, héroes desconocidos que habían libertado a Destouches. Y pasamos a la última parte que vamos a leer. Dios mío, ¿quién sabe? Quizá encontraba la felicidad en ello. Si alguien arrojase, doctor, dijo el narrador volviéndose al doctor Beslacé, que apoyaba los codos en un mueble de Boulay, y cuyo hermoso cráneo calvo reflejaba la luz de un candelabro que los domésticos acababan en ese instante de encender sobre su cabeza. Si alguien arrojase sobre la condesa de Stasseville una de esas buenas miradas de fisiólogo como tenéis los médicos,
y que los moralistas deberían tomar prestados de vosotros, resultaría evidente que todo en las impresiones de aquella mujer había de volver adentro, como esa línea de hortensia ajada que formaban sus labios cuando los contraía, como las aletas de su nariz, inmóviles y no vibrantes, que se arrugaban en lugar de deleitarse, como sus ojos que en ciertos momentos se hundían más bajo los arcos de las cejas y que parecían remontar hasta el cerebro. Y finalmente, esto. Usted lo piensa, ¿no es cierto?, continuó el narrador, y yo también estoy convencido de que para ciertas almas existe la felicidad del impostor. Hay una felicidad espantosa pero embriagadora en la idea de que se miente y se engaña, en el pensamiento de que solo uno se conoce a sí mismo y que se representa ante la sociedad una comedia, de que es esta la engañada y que se reembolsa uno los gastos de la mise de la scène, contadas las voluptuosidades del menosprecio. Pero es horrible lo que usted dice, interrumpió de repente la baronesa de Mascagny con un grito de lealtad indignada. Todas las mujeres que estaban escuchando, y había entre ellas quizá algunas que conocían los placeres ocultos, habían experimentado una especie de estremecimiento oyendo las últimas palabras del narrador. Pude yo observarlo por la espalda desnuda de la condesa de Danalia, que se hallaba entonces cerca de mí. Esa especie de estremecimiento nervioso lo conoce todo el mundo y todos lo hemos sentido. Se suele llamar a veces poéticamente la muerte que pasa. Fue quizás la verdad que pasa. Bien, eso es todo. Se nos acabó el tiempo. Quería, mostrar un poco cómo va este pequeño relato que se llama El revés de las cartas de una partida de whist de Las Diabólicas de Jules Barbet. Entonces, Las Diabólicas fue un libro publicado por allí en 1800, a mediados de 1800. Entonces, de esa época estamos presentando más o menos este libro. Entonces, ¿por qué me permití, como ustedes se dieron cuenta, compartirles mi excelente francés? Precisamente porque este autor lo que está haciendo en todos los relatos, en los 6 relatos que tienen que ver con las diabólicas, es porque él mismo se va burlando de todo el entramado que representa esta cultura o la cultura de ese entonces, de la aristocracia, entre ese cambio entre la aristocracia y la burguesía, y cuando el proletariado ya va teniendo una personalidad contundente dentro de la política francesa. Entonces, estamos hablando, recordemos que en 1789 le cortan la cabeza a Luis XVI, y a ese rey, cuando sucede eso, se toma como el fin de las monarquías en Europa. Entonces, de todo ese poder que tenían y ostentaban estos personajes, ¿no? Y recordemos que es principalmente, y es importante reconocer y ver aquí que Francia, como bien sabemos, es tomada como una de las potencias mundiales, pero es de las únicas potencias mundiales o la única, sino que es de corte católico, cristiano católico. Todas las demás son protestantes, o sea, todos los países de Europa y todos los demás países serán de corte protestante. Entonces,
de ahí va este libro y la importancia. Por ahí estaba leyendo en el estudio introductorio, un pequeñísimo estudio introductorio, pues fue vetado este autor en su época. Recordemos que también es un tanto contemporáneo de Baudelaire y de algunos de esos tantos poetas y escritores franceses. Entonces es muy importante ver toda la burla, todos los tonos que está manejando el autor para incomodar a los lectores puritanos, por decirlo, bueno, sin ofender a los religiosos, pero sí a estas personas tan ortodoxas que practican la religión católica. Y que nos pone en contraste la modernidad, la civilización que tanto se plantea y que tanto nos inducen a todos los ciudadanos, y cuando son las pasiones las que demeritan la personalidad humana o a los seres humanos. Entonces es una crítica muy importante, es una crítica muy profunda, o sea, tampoco es tan banal lo que está diciendo. O sea, dentro de todos los relatos que está presentando, nos está poniendo al límite el autor. Entonces, más allá de lo que parece el título, son las diabólicas, pero también yo creo que está hablando de las almas o los espíritus diabólicos, es decir, tanto a los hombres como a las mujeres, o como a las mujeres y a los hombres. Si bien las personajes acá son muy importantes, también hay una parte de crítica hacia el hombre demasiado atroz por parte del autor, ¿eh? O sea, es puntual y muy tajante en eso. Entonces no hay que irnos solamente con un estudio o con una impresión vaga de esto. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo. Ahora sí, yo les agradezco sus ojos, sus oídos. Recuerden que yo soy Salman el Magnífico. Y eso es simple y sencillamente porque para mí todos ustedes son una chingonería.